¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a este seminario que estamos organizando sobre migrantes. Nos va a acompañar Luis Arturo Macías de México. Él es sacerdote jesuita y estamos esperando a una migranta que nos va a dar su testimonio. Se llama Hilda, que no debe tardar en llegar. Queremos, pues, por un lado, ver cómo desde una mirada contemplativa podemos generar acciones solidarias para esta problemática que es muy compleja. Tiene muchas perspectivas, muchos participantes. Es el narcotráfico, el Estado, la trata de personas. Los migrantes son casi los más dañados y los menos con quien tratamos menos a veces, ¿no? Pero buscamos saber qué les anima, de dónde escapan, qué dejan atrás. Y decimos entre el dolor y la esperanza porque buscamos entender y generar acción desde la contemplación. Hace muchos años, cuando John Main inició con con lo que eventualmente se formó como la Comunidad Mundial para la Meditación Cristiana, se refería a las conferencias de, de Juan Casiano, de los Padres del Desierto, que decía que aquel que está cerca del entendimiento es quien sabe qué preguntar. Y pues con esa intención queremos abrir y darle palabra a Luis Arturo para poder desde compartir su saber y poder entender un poco más esta problemática que está ahorita tan viva dentro de nuestro país. Pues adelante, Luis Arturo, bienvenido. Muchas gracias, Enrique. Muy buenas tardes a todos y todas. Un gusto conocerles y también pues agradecerles de antemano la posibilidad de escucharme y de escuchar la perspectiva que desde el Servicio Jesuita Migrantes México vamos articulando sobre este tema que es de la migración forzada, hay que decirlo, porque esa es una característica fundamental, ¿no? Que no hablamos de cualquier movilidad, sino estamos hablando de una de las realidades pues más dolorosas que existen en la actualidad de gente, personas, niños, niñas, mujeres, que desafortunadamente, lo vamos a ver, pues tienen que dejar todo por diferentes causas y que no les queda otra opción. Eso es lo más triste. Pero agradecerles de antemano la escucha y su interés y ojalá que lo que comparta pues lo puedan pasar por el corazón, lo puedan meditar y también, como decía Enrique, pues que se animen a generar acciones solidarias para todas estas personas que nos necesitan a todos y todas. Bien, voy a comentar brevemente. Hicimos un cambio en la presentación. Iba a hablar primero la señora Imelda. Me interesaba que escucharan la voz, al menos de una persona migrante, lo que vive. Solo que, pues, como mencionó Enrique, la señora vive muy lejos de donde está la oficina y yo creo que ya no tarda en llegar. Esperemos que sí llegue con bien. Entonces voy a empezar más con la parte del análisis contextual de la migración forzada en México, ¿sí? Como ustedes saben, la migración tiene muchas aristas y es una realidad sumamente compleja por la cantidad de actores. Ah, ya llegó la señora Hilda. Hilda, buenas tardes. Hilda, ándale, prende tu micrófono. Mira, ya iba a empezar el análisis contextual, pero si quieres, más bien nos gustaría, y si estás de acuerdo, pues que tú entres y tú compartas tu experiencia de lo que platicamos ayer. ¿Sí? Entonces, Bueno, buenas tardes, mi nombre es Hilda Ruiz. Tengo dos pequeñas, una de 13 y otra de 15. Tengo una niña mayor.
por cosas de la vida también ella se quedó en nuestro país. No pude traerla conmigo, pues traje mis niñas por las dificultades que estamos pasando en nuestro país, por los más por no sé cómo explicarlo, si es como decir lo malo que se portaron conmigo. Me siento así. ¿Por qué? Porque hay mucha delincuencia, hay una extorsión. En mi caso, entonces, saqué mis dos niñas como pude, pero mi otra hija no pudo venir conmigo. Entonces, casi ella está escondida también. Ando solo con mis dos niñas, pero ha pasado muchas dificultades desde que salí de mi país. Llegué a México, pero pasé por muchas cosas, en una de ellas que solo con la ayuda de Dios tengo a mi niña pequeña conmigo, porque fui víctima casi de que me la secuestraran, no sé, secuestro, no sé, trata de blanca, no sé qué es lo que pasaba ahí, pero ya por 2 ocasiones me ha pasado eso con mis niñas acá en este país, pero me siento al mismo tiempo apoyada por la institución jesuita y yo no conocía de muchos beneficios, muchas ayudas, muchos consejos psicológicamente, cosas que me estaban dando vuelta a mi cabeza, me estaba asfixiando tantos problemas, pero gracias a Dios estamos un poco mejor psicológicamente y mis niñas también, porque la verdad nosotros pasamos por muchas dificultades y el caso que las autoridades que nosotros encontramos también se portaron muy mal con nosotros. Sufrimos demasiado en esos caminos. Son cosas que no se lo deseo a nadie, la verdad. Entonces, no sé cómo decir, estoy súper agradecida con Jesuita, súper agradecida, le doy las gracias a la licenciada, a la psicóloga, que ella se ha portado, bueno, yo la siento como una parte más de mi familia, porque me ha sentido que me ha puesto su hombro para desahogar todo lo que nosotros sentimos. Nos sentimos solas en ese momento cuando nosotros salimos a este país, porque ya no tenía, en ese 2020, perdí a mi esposo, mi madre, mi suegra. En eso vino la extorsión donde los amenazaban de muerte, donde los pedían una cantidad de dinero que la verdad nosotros no teníamos. Tuvimos que salir, entramos a frontera de Guatemala, la pasamos muy mal por todo Guatemala, nosotros la pasamos mal. Cuando llegamos a Tecún, en Tecún, mis niñas me las han dejado como en el bus. Ese fue el horror más, o sea, lo más horroroso que yo sentí que me pasó, que está hasta ese momento, donde me dejaron mis niñas y ya tenía 10 minutos y yo no podía ver mis niñas, porque me pedían una cantidad de dinero y yo no lo podía dar, porque yo ya todas las autoridades, todos retenes, ya me habían quitado todo lo poquito que yo traía. Cuando yo paso a México, igual a nosotros los han hecho las mismas personas. No puedo decir si de mal corazón lo hacen, no sé, lo hacen por necesidad, no sé cómo decirlo. También unos ciclistas los han pasado a las 4 de la mañana, los han pasado en un lugar baldío, en un solar solo, y los han dicho que vienen las autoridades, y es cierto, se miraban las sirenas, las luces de la policía que venía, los han tirado, los han dicho que lo bajemos, los han tirado a un solar baldío con mis dos niñas. Y otras personas que ahí en ese instante iba otra persona y ahí nomás yo me sentía apoyada, pero no, yo esperé lo peor ahí en ese momento.
De ahí ellos regresaron, nos metimos ahí a ese lugar tan oscuro y la policía pasó, ellos se pararon al frente de nosotros. Y yo dije en ese momento, Dios mío, ellos los están viendo. Dios, ellos los están viendo, cúbrelos con tu sangre. Cuando yo sentía que ellos los estaban viendo, entonces yo dije, esto es una trampa que los han puesto. Me van a quitar mis niñas. Me van a quitar mis niñas, no. Luego, como a los 5 minutos, ellos se retiraron. Llegaron los ciclistas y los dijeron, vénganse, vénganse, los vamos a apoyar. Los metieron a una casa. Yo me sentí, en ese momento, me sentí con un miedo que dije, van a arrebatarme mis hijas. Ya, Dios mío, solo guíame. Y en ese momento estaban otras familias ahí. Lo mismo le habían hecho a ellos. En ese momento los dijeron, ¿cuánto dinero andan? Les dije, no andamos nada. Ya no andamos, solo andamos el dinero que los vamos a cruzar la balsa. Ah, pues usted no está haciendo nada acá. No podemos ayudarle en eso. Pues solo vamos a pasar a esta familia que tienen, a ellos les estaban pidiendo $, porque ellos eran venezolanos, parece que eran ellos. Y les estaban pidiendo $, y ellos sí tenían el dinero. Y entonces el otro muchacho que iba en la bicicleta con nosotros, él dice, tenemos tanto. Él dijo, tenemos tanto nosotros 4. Entonces le dice, vamos a hacer lo posible, vamos a rogar ante la balsa a ver si lo cruzan. Por eso él andaba, parece que 500 pesos que ya había cambiado, él no andaba que sale. Y él dice, bueno, lo vamos a pasar cuando cruzamos al otro lado. Ya los han salido otras 4 personas más y los han dicho, bueno, ¿con qué van a pagar? Porque nosotros tenemos que llevarlos hasta, ¿con qué van a pagar? Y entonces yo lo único que agarré fue a mis niñas, las abracé y yo lo volteé a ver al mismo muchacho que iba, lo volteé a ver y dice, pero nosotros ya pagamos. Entonces dice él, que aquí tienen que pagar si no acá quedan. Y si nosotros pensamos que íbamos a quedar a la orilla de ese río. Entonces dice él, lo único que ando es esto y no ando más. Lo único que ando es mi teléfono, si lo quieren, no, ese pisto que anda, lo da, sí, se lo dimos y salimos, quedamos abandonados en medio de la nada, esperando que migración nos agarrara, pero no. Luego llegó una persona que Dios siempre los pone en el camino y esa persona los ayudó. Lo llevó a 5 minutos de donde estábamos, como un hospedaje, algo así, y esa persona los pagó donde nosotros podíamos estar. En ese momento esa persona empezó a ayudarnos. Luego esa persona se separó, también era una persona venezolana. Se separó y de ahí seguimos el trámite en Tapachula. Seguimos en Tapachula, empezamos el trámite y empiezan nosotros solas caminando porque no teníamos dinero para pagar un taxi, para pagar un bus, caminando. En lo que íbamos caminando se los para una camioneta y es donde esas personas se fueron directo a mi hija. Vino una señora y siempre yo, como siempre, la fe en Dios, esa persona me abrió el portón de la casa y me mencionó un nombre. Yo no era mi nombre, ese no era mi nombre. Me mencionó, entra, me dice, te estoy esperando, me dice. Cuando ella me dijo así, pero nosotros estábamos, y me dijo ella, esas personas te querían llevar tus niñas. Y me dice, por eso te mencioné el nombre y gracias porque me escuchaste. Esas personas querían llevarte tus niñas, me dice, por eso te mencioné otro nombre. No sé cómo te llamas, pero te estoy ayudando por tus niñas están muy pequeñas, ten cuidado, porque acá hay muchas personas malas. Y en ese momento nosotros empezó a entrar más miedo, y con miles de fuerza, nosotros estamos acá en la Ciudad de México. Nosotros hemos pasado por muchas dificultades, nosotros, ¿cómo decirle? Andamos emocionalmente mal, pero nosotros ya tenemos una ayuda que es de la psicóloga. Tenemos una ayuda y yo sé que con la ayuda de Dios vamos a salir adelante y Dios nos va a dar fuerza para seguir adelante y para seguir protegiendo.
Y le doy las gracias también a Jesuita, yo siempre lo he dicho y lo he comentado con mis hijas. Ellos han sido otra familia más en nuestra vida. Le doy las gracias y nuestro país y todos estos caminos son difíciles, es bien difícil. Es cosa que uno no se lo desea a nadie ni se lo aconseja a nadie que elija estos caminos. Uno lo hace por una necesidad, porque en su país ya no puede vivir. Elige en venir a morir a otro país o morir en su país, porque la verdad que a lo que nosotros nos ha pasado, nosotros estábamos como que si nos quedamos en nuestro país siempre vamos a morir. Entonces tenemos que salir y tenemos que tratar de salvar nuestras vidas. Entonces elegimos esto y gracias a Dios todavía estamos de pie, todavía seguimos con nuestra frente en alto y no salimos porque le debemos a alguien, porque somos malas personas. Salimos porque nos estaban haciendo daño, porque querían quitarle la vida a mis hijas. Esas personas me dijeron que si yo no pagaba esa cantidad de dinero, yo iba a seguir enlutada. Entonces me estaban casi como queriendo arrebatar a mis hijas. Y luego seguí, pues así me hablaron ellos. Entonces traté de seguir estos caminos. Yo sé que es muy difícil, sé que es muy duro. Ahora yo lo comprendo y yo lo escuchaba muy versiones tan horribles y sí es cierto, yo los he pasado. Las ha pasado porque la verdad la vida es bien difícil. En todos lados es difícil, pero es más difícil andar así en otro país, pasando dificultades, o sea, viviendo experiencias que uno no lo quiere hacer. Pero era, como les digo, salvar nuestra vida. En nuestro país o en otro país teníamos que salvarla y tuvimos que salir para poder estar con vida, poder proteger a mis hijas. Todavía tengo una que es mi pensamiento, que ella está escondida. Yo sé que no es vida para ella, no es vida para ella, pero como me dice ella, madre, estamos ocultas acá, pero le doy gracias a Dios que todavía no ha pasado nada conmigo y que ustedes estén bien. Ustedes han sufrido y todavía siguen bien. Entonces yo le doy gracias a Dios por eso, porque Él es el único que me ha ayudado y me ha dado las fuerzas, porque a mis hijas no les ha pasado nada. Nosotros pasamos por esos caminos, pero mis hijas no recibieron, pero de un rozón de algo ni nada. Mis hijas han estado bien y las ha protegido Dios, porque es el único que los ha dado fuerzas. Y así como yo he sufrido, sí hay bastantes familias que llegamos a un lugar que es Comar, donde ahí yo escuché muchas versiones y yo dije, en unas me quedo corta a lo que yo he pasado, en otras estamos igual. Entonces, doy las gracias porque estoy con bien. Y gracias a ustedes por escucharme. No sé quiénes son, pero les doy las gracias por haberme escuchado, por escuchar mi versión. Gracias, Silda. Después, como va a haber un momentito para preguntar y abrir como más el diálogo, entonces ahorita, si les parece, vamos siguiendo con el itinerario que marcamos al inicio y bueno, con esta experiencia de Hilda, que es la experiencia de muchas, de miles de personas
que están atravesando el país en este momento y que tristemente el clima de violencias ejercidas hacia ellos por diferentes sujetos y actores, llámese gobierno, instancias gubernamentales, el crimen organizado, las mismas personas en las poblaciones, a veces, así como hay gente buena, como mencionaba Hilda en Tapachula, que le ayudaron a proteger a sus hijas, tristemente también en lugares donde están solicitando su condición de refugio las personas, pues también los arrendatarios y arrendatarias han subido el doble o el triple a veces las rentas para las personas migrantes. Los hoteles se han encarecido. Vamos, dejan a las personas prácticamente en una situación de calle. Las obligan a vivir en la calle. Y eso es parte de lo lamentable que estamos viviendo. Pero retomo un poco el hilo de esto que mencionaba Hilda. Hilda es de Honduras y como ustedes saben, Honduras, El Salvador y Guatemala, pues son los principales países y personas que están llegando a nuestro país. No son los únicos, pero los principales. Tristemente, en Centroamérica hay varias causas que están moviendo a que las personas se vean obligadas a migrar. Enumero algunas, no las voy a explicar, simplemente para que lo tengan a modo de contexto. La primera de ellas tiene que ver con un sistema económico que está violentando a las personas, que les está quitando posibilidades de vida y de ingresos en sus propios países. Como ustedes saben, estos tres países particularmente viven... Perdón, ¿sí me escucho? Porque como está lloviendo, sí, perfecto. Estos tres países tienen las mismas características en cuanto a que el sistema económico, que son grupos empresariales, grupos extranjeros que van a invertir supuestamente a estos países, pero la realidad es que lo único que van es a explotar a las personas, las tierras, los recursos, y no hay beneficios para la propia sociedad. Eso por un lado. A este sistema económico que es violento y deshumanizante, se suma el debilitamiento de las instituciones democráticas de estos países. Consideremos que en este momento Honduras, si bien hay un cambio de régimen y de personas, no ha cambiado el sistema político y de corrupción interna con el que se viven las instituciones. Esa continúa. En Guatemala es muy similar y en El Salvador prácticamente en este momento tenemos a un presidente pues que más bien está actuando en contra de la dignidad de las personas, llámese maras, llámese sociedad en general, a través de estas formas de detención masivas y de encarcelamientos injustificados que no mejoran en nada la política ni la vida de las personas. A eso se suma, obviamente, el sistema de justicia que prevalece la impunidad, que prevalece la no acceso a la justicia en muchos de los casos. Esto que comenta Hilda pues me pidieron el derecho de piso, es característico de estos tres países y es un patrón sistemático que se repite comúnmente. Obviamente, estos sistemas de justicia propician que también estos grupos, pandillas, cárteles, crimen organizado, puedan actuar a su libre disposición y antojo, porque obviamente no hay nadie que pueda frenarlo. Y si a eso le añadimos, obviamente, unos sistemas de partidos que no están ya canalizando las demandas sociales de las personas y las necesidades, sino únicamente sirven de pantalla democrática para cubrir ciertos requisitos y tener el título de democracias porque solo hay elecciones periódicas. Entonces, se presenta un sistema político totalmente débil. A un sistema político débil hay que añadirle que el sistema de protección social es prácticamente nulo.
Las personas no están accediendo a trabajo digno, a una educación de calidad, ni a escuelas, y a un sistema de salud y de pensiones totalmente debilitado en estos países, totalmente fragmentado. De modo que estas causas, menciono estas principales, pero a esas se suman el cambio climático, porque obviamente las empresas están explotando y están, obviamente que se están llevando los recursos hacia otros lados y otros fines. La gente no tiene tierras y las tierras se están quedando sin posibilidad de dar frutos. Entonces, estas principales causas es lo que genera un caldo de cultivo para la expulsión y la obligatoriedad de las personas a salir de sus países, ¿sí? Y llegan a México. Y llegan a México y se enfrentan prácticamente las personas en tránsito como Hilda a extorsiones, robos. Se enfrentan a instituciones y policías que no los cuidan, sino que al contrario los están persiguiendo. Pero ojo, no los están persiguiendo porque no tienen papeles. Persiguen hasta los que tienen papeles. Y a veces hasta ellos mismos se los quitan para decir que no tenía papeles las personas. Les quitan identificaciones para que no puedan realizar sus trámites. Es decir, existe, pero desde la frontera de Guatemala con México hasta la frontera norte, es el patrón sistemático de violencias, de agresiones, de delitos y violaciones a derechos humanos con que las personas migrantes en tránsito se enfrentan. Y aquí hay que añadir algo. Las personas que vienen de otros países viven esta situación, pero las personas mexicanas desplazadas internas de nuestros estados como Guerrero, Oaxaca, Michoacán, viven exactamente lo mismo. Y viven y caminan por las mismas causas con el que caminan los demás y se enfrentan a las mismas historias y situaciones. De modo que esta parte no hay que perderla de vista. No hay que perderla de vista que este discurso gubernamental y de muchas instituciones de generar una migración ordenada, no se trata sino de una migración que hay que contener, que hay que evitar a como dé lugar que las personas lleguen a Estados Unidos, que no tengan el derecho a emigrar libremente, sino obstaculizar en todo momento el paso de migrantes. Y eso se ve muy claramente a través de la prensa, cuando hay caravanas masivas. ¿Qué está haciendo la autoridad? Estas caravanas de miles de personas, lo que hace la autoridad es una estrategia de seguridad nacional y de militarización. Los encapsulan, los fragmentan por grupos pequeños y en camiones los trasladan a diferentes lugares del país para después agarrarlos en conjunto y deportarlos de México o regresarlos a la frontera con Guatemala, porque ya ni siquiera la autoridad está haciendo deportaciones correctas, es decir, llevarlos a sus países de origen, sino los están dejando en las fronteras y que ahí se hagan cargo y vean qué pueden hacer las personas. Frente a esta política que es regional, no es una política mexicana nada más, sino es una política acordada por los estados y por los países con Estados Unidos. Esta política obviamente está obligando a las personas a buscar caminos más peligrosos, más solos, con muchos mayores riesgos, en donde a veces ya no acceden a esta ruta que se había creado de albergues, casas, asociaciones, para que pudieran llegar a lugares seguros. Se están yendo por otros lados. Miren, les comento, las personas haitianas, por ejemplo, nos tocó acompañar a una familia joven, muy joven, y ellos tuvieron que ir por la selva, tal cual la selva Lacandona, más de mes y medio para atravesarla, porque no sabían dónde estaban. Y la mujer llega a la Ciudad de México y cada que uno le decía, hay que ir a comprar comida, ella ya no quería caminar.
ella ya no quería mover un pie porque estaba tal cual traumatizada de todo lo que vivieron en ese tiempo de largo caminar. Entonces, son situaciones a veces verdaderamente complejas con la política gubernamental, con las instituciones gubernamentales, con el crimen organizado. Ahora les añado la gravedad. Las personas migrantes como Hilda, afortunadamente pueden contar su historia, pero las personas que son cooptadas por el crimen organizado, que son muertas y desaparecidas en los trayectos, no cuentan. No están numéricamente en ningún lado. Y a veces, si no es por los familiares que empiezan a hacer la búsqueda, es que se sabe que había una persona migrante en tal o cual lugar. Pero tristemente, literal, son personas que son totalmente abandonadas y muertas y desaparecidas que tenemos también en nuestro país. Ahora, digamos que lo que sí hemos detectado en el Servicio Jesuita Migrantes es que con este cambio de la política migratoria, esta persecución literal que existe, pues hay evidentemente muchas extorsiones, muchas violaciones a los derechos humanos y las personas migrantes no se quedan a tratar de pelearse con la autoridad porque tienen tanta ilusión y los mueve tanto internamente el llegar a la frontera que a veces ya no les importa lo que la autoridad les haga, sino lo que buscan es llegar como sea, pero llegar. De modo que ese es un punto que no hay que perder de vista. Claramente estamos bajo una lógica global en la política migratoria. Y entonces, claro, todo lo que diga Estados Unidos es lo que se está ejecutando en este momento. El presidente Biden, con todo su carisma y con toda su cristianidad encima, es la persona, ha expulsado más personas de Estados Unidos que el mismo Donald Trump. Eso no se dice, eso se sabe por informes de la patrulla fronteriza, pero no hay datos tan públicos ni tan sabidos. Simplemente el presidente Biden está asumiendo una estrategia de crear una narrativa de ser un presidente con valores morales y cristianos, pero en realidad está ejecutando está utilizando la misma mano dura que el presidente Trump. Y aparte, están tratando de hacer una narrativa de vamos a ayudar a los países de Centroamérica para evitar la migración. Sí, bajo una lógica colonialista totalmente, en donde se les están entregando dinero a los gobiernos para que inviertan supuestamente en las empresas, y las empresas, ¿de dónde son? De Estados Unidos. Entonces el dinero llega a las empresas de Honduras, Guatemala y El Salvador y se regresa a Estados Unidos, y el beneficio social y político para la población de estos países no está llegando. O como lo está haciendo nuestro presidente actual en México, que está colaborando a esta política de exportar programas sociales que no están teniendo ningún impacto real en la población expulsora de migrantes. Simplemente uno revisa el programa de Sembrando Vida en El Salvador, en dónde están entregando el dinero directo, y está en muchas poblaciones campesinas, pero que no tienen tanta expulsión migratoria, sino que todavía la gente ahí logra vivir de su tierra, poquito, mucho, pero logra vivir. Entonces, no es la solución. No es la solución el dar dineros ni exportar programas sociales como si eso es lo que las personas necesitaran. Algo que las organizaciones estamos tratando de impulsar frente a esta política, esta realidad dolorosa que hay, es lo que se ha llamado la atención de las causas raíz de la migración.
Es decir, no podemos seguir atendiendo la emergencia de la crisis humanitaria de los miles de personas que están llegando a Estados Unidos, y tampoco se puede contener con políticas que no tienen ningún impacto, sino necesitamos justo atender las causas principales y que se tienen que generar las reformas necesarias en estos países para entonces generar los beneficios adecuados a todas las personas para que tengan dignidad en sus países y puedan trabajar y puedan desarrollar su vida. Y si ellas quieren emigrar, lo puedan hacer, pero porque es decisión libre de la persona y porque hay claramente un beneficio que es el trabajo, un mejor trabajo, o tener un beneficio de poder estudiar en México, pero no verse forzados a migrar. De modo que tristemente nos seguimos yendo a nivel política migratoria por las ramas, creyendo y aparentando que sí lo estamos atendiendo toda la realidad migratoria, cuando en realidad no. Obviamente que la violencia está creciendo cada vez más contra la población migrante. Otro punto a no olvidar es la militarización que existe en el país y que también pone en riesgo a las personas migrantes en tránsito. Obviamente, las desapariciones en México ya se volvió una narrativa común, y el desplazamiento interno, que al menos hay aproximadamente en México más de 1 millón de personas desplazadas en el territorio mexicano y que no están siendo visibles y no sabemos dónde se están quedando todas estas personas. Recordemos que la expulsión y el desplazamiento interno no solamente es en momentos de emergencia ambiental, sino también porque ahí está el crimen organizado y están dejando literal comunidades vacías porque su gente ya salió de esas comunidades. Y obviamente el otro que se añade es el desplazamiento interno a causa del cambio climático que en la actualidad en México está cada vez más impactando a nuestro país, y ya hay estimados de lugares en donde para el 2030 literal ya no hay agua. Y lo estamos viendo en el caso de Monterrey, en donde literal se quedaron sin el agua. Y así va a pasar, por ejemplo, en Aguascalientes y en el centro del país, en otros estados, incluyendo Jalisco, incluyendo, si mal no recuerdo, Zacatecas, que ha tenido y tiene una crisis ambiental muy fuerte, y que todas esas poblaciones van a tener que ser desplazadas en el país y forzadas a desplazarse porque pues el clima y nuestra madre tierra ya no permite mucho, ya no permite más esta situación. Frente a esta realidad, la pregunta aquí, y esa es la invitación que les haría, ¿qué dice Dios frente a todo esto? ¿A qué nos invita como cristianos o como creyentes a asumir esta realidad? Porque en mi reflexión y desde los ejercicios espirituales, diríamos que el tema y la crisis humanitaria y la migración forzada, Dios nos revela que estamos creando los seres humanos estructuras de pecado social, político y económico que antepone los intereses de uno en perjuicio, daño y muerte de muchas y muchas personas, migrantes o no migrantes. Que hemos olvidado, yo creo que Dios, frente al pecado social y estructural, nos está diciendo, como nos dice el Evangelio, Caín, ¿y dónde está tu hermano? ¿Qué estás haciendo? Y la verdad es que hemos olvidado el primer principio que Dios nos ha regalado a todos y todas, que es el tener la dignidad de personas y que todos tenemos derechos a vivirnos desde ese horizonte humano, pleno, con conciencia de quiénes somos y qué queremos hacer
en libertad. Desde la espiritualidad ignaciana, la pregunta no sería tanto la de Caín, sino la del Cristo, la contemplación del Cristo crucificado. ¿Qué he hecho por Cristo crucificado hoy? Si estoy bajando de la cruz a todos estos hombres y mujeres de esa cruz dolorosa, o en lo personal y en lo colectivo, seguimos participando y ahondando esas estructuras injustas, conscientes o inconscientemente. Creo que Dios nos lanza un enorme reto como humanidad, como sociedad y como creyentes. El ser creativos y creadores de un modelo de sociedad nuevo, en una economía, en una política, en un ámbito social, en donde podamos estar todos y todas en igualdad de dignidad y de condiciones. De modo que me parece que esto es el gran reto que tenemos como personas y como colectivos, para construir lo que el Papa Francisco nos llama en la encíclica Fratelli Tutti, crear una única fraternidad y una única sociedad. De nada sirve, me parece, que el Papa Francisco nos revele y nos coloque las temáticas graves de la humanidad y que nos haga propuestas de construcción social, económica y política, y que nosotros aplaudamos los documentos, pero no los ponemos en práctica. Llama a todos los creyentes, Dios, también a la participación activa de los laicos y las laicas en la vida política. Me parece que hemos abandonado ciertos espacios para generar estructuras que en verdad modifiquen las causas de las injusticias en nuestro mundo. Me parece que Dios nos lanza y nos invita y nos lanza este reto de vivirnos de otro modo, que ya no podemos, que esta lógica está matando y está anulando la dignidad humana, que es el gran principio que nos regala Jesús cuando nos revela al Padre. El Papa Francisco en una entrevista hizo esta pregunta que creo que aplica a la realidad migratoria y a las personas. ¿Dónde está Dios en Auschwitz, en la Segunda Guerra, en todos los muertos? Y el Papa Francisco responde esto: no he visto a Dios, porque en estas realidades a veces queremos endulzarlas de espiritualidad y de diosidad, y lo que nos revelan no es a Dios. Solo el Papa Francisco sigue: solo he visto la obra del hombre sin Dios. La migración forzada es justo nuestra creación sin un Dios que es Padre, que es Madre y que nos quiere y que nos arropa. Desde la espiritualidad los invitaría un tanto también a que se vale sentir miedo ante una realidad tan dolorosa, tan compleja, y sentirnos un poco como los discípulos se sintieron en la barca en medio de la tempestad, sin Jesús. Da miedo enfrentar y atender las causas que generan la migración forzada. Pero el Papa Francisco nos invita a que reconozcamos esos miedos, a que es humano tener miedo. Son legítimos y pueden dejarnos en la parálisis. Lo que no podemos es eso, quedarnos enmudecidos, quedarnos sin acciones concretas que dignifiquen a las personas. Ahí sería, se los dejo de tarea. Reflexionen en Mateo 14, 20, 22, que es este pasaje de la barca. Súbanse como los discípulos en medio de este mar que es la política migratoria y que es movediza.
y que es tempestuosa y que nos reta. Pero también podemos recordar esta parábola que Jesús dijo cuando llega un vecino a la casa de uno y le pide pan porque no tiene. Y el vecino que está en su casa, cómodamente en su cama, acostado con su familia, le dice: no me molestes, la puerta está cerrada. Nosotros también podemos sentirnos frente a la realidad migratoria confundidos, y confundidos ante las personas migrantes y refugiadas. Ellos, como Hilda, llaman a la puerta en medio de la noche. Tocan mi puerta. Y cuando buscamos apoyo de nuestros connacionales para acoger a las personas migrantes y refugiadas, en nuestros países, en nuestras comunidades, ¿qué hacemos? No abrir la puerta, porque nos da miedo. Y el Papa Francisco también lo dice en uno de sus discursos sobre la Jornada Mundial del Migrante. Dice: si mi primera reacción frente a la realidad migratoria es de rechazo, puede ser signo de un miedo al extranjero, al otro, al diferente. Un miedo no siempre racional, pero arraigado en nuestros corazones, en nuestras mentes y en nuestras culturas. Hay que tener una mirada de compasión, es decir, de cargar con la realidad del otro. Y el Papa Francisco dice: esa mirada de compasión que abraza los miedos de todos, tanto de las comunidades como de las personas migrantes. Saber abrazar con misericordia, con ternura a todos. El miedo merma nuestra capacidad espiritual de reconocer a Jesús en el extranjero y responder con una caridad a través de la solidaridad. Los migrantes y las personas refugiadas no quieren nuestras caridades. Eso es volvernos nuevamente, revictimizarlos frente a su realidad. Necesitamos, sí, el empuje del Espíritu para no quedarnos paralizados por el miedo y el cálculo, para no acostumbrarnos a caminar solo dentro de nuestras seguridades. El pecado es que nuestros miedos determinen nuestras respuestas, nuestras elecciones, y comprometan el respeto y la dignidad, que alimenten el odio y el rechazo. En verdad, y se los digo por experiencia, yo estuve en la Jornada Mundial del Migrante en San Luis de la Paz en este año, y en San Luis de la Paz hablé sobre la situación de migración, y un grupo de personas, principalmente, debo decirlo, hombres, se me acercaron y me dijeron que por qué hacía uso del púlpito para hablar de justicia para las personas migrantes y refugiadas, que les estaba invitando a que ellos se quedaran sin trabajos y sin comidas, y que el púlpito de las misas solo era para hablarles del pecado y de lo mal que viven sus vidas. Hasta cuando le dije: Señor, pues usted conoce la doctrina social de la Iglesia y las encíclicas papales, porque a lo que nos invitan es justo a ajustar la realidad, hacerla justa para todos y todas. Y eso también es parte de la Iglesia. Entonces las narrativas contra las personas migrantes, xenófobas, discriminatorias, existen. Y imagínense, existen, y yo digo contra uno, que a veces uno se ampara con la sotana, ¿no? Pero las personas migrantes no. Hay estos discursos de odio. Pecado en nuestra actualidad frente a la realidad migratoria es renunciar al encuentro con el otro, al encuentro con aquel que es diferente, con el prójimo. Y hay que acoger a ese prójimo. Nuestra llamada es a ser como Jesús,
de caminar en el mar. Pero decirle a las personas migrantes, no temas. Soy yo y no temas. Como el buen samaritano que se detuvo a ayudar al herido y al que estaba tirado y que pudo haberle dicho nada más, ánimo, ya verás que todo va a salir bien. O a darle una oración y decirle, reza el Padre Nuestro, que también me ha tocado ver. Al contrario, se detuvo, ayudó, curó las heridas del desvalido, lo vendó, lo cuidó, se hizo cargo de los gastos y lo dejó en una morada. Cuando acogemos al migrante y al refugiado, no solo los vestimos y alimentamos a Jesús bajo las vestimentas de los migrantes y refugiados. Les ayudamos a superar sus miedos y al mismo tiempo a cambiar la percepción en la comunidad. Cuando nos acercamos, les ayudamos, hacemos un cambio comunitario. Finalmente, esta última parábola del amigo incómodo que toca en la noche, finalmente el vecino sí se levantó, sí les dio el pan, regresaron, la familia se volvió a acostar y a la mañana siguiente el pan hubo para ellos y para el vecino, para el que le tocó la puerta. Es decir, hay para todos y todas y no hay que tenerle miedo. Por último, y con esto quiero concluir mi participación, el principal mensaje para dar a las personas migrantes es el de no temas. Aquí estoy. Y cargar con ellos la cruz, porque creo que eso es ayudarles en verdad. Les volvemos la dignidad. Cada quien desde su trinchera. Nosotros como servicio jesuita lo hacemos, como decía Hilda, con ese acompañamiento psicológico, jurídico, de ayuda humanitaria, y desde ese mandato y desde esa misión, porque esto es una misión, pues tratamos de devolverles la dignidad en esta dura realidad que viven. Gracias a todos y todas. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis, y muchas gracias, Hilda, por esa descripción tan estrujante que acabas de hacer de tu realidad. Te agradezco muchísimo lo que nos platicaste. Creo que a todos nos llegó al corazón. Y gracias también a ti, Luis, por esa manera de invitarnos a que la dignidad se haga costumbre, a que podamos trabajar juntas y juntos en esta perspectiva de ayuda al migrante. Vamos a hacer una pequeña pausa para meditar durante 10 minutos y les voy a dar y después pasamos a las preguntas. Para la meditación, para los que no han meditado con nosotros en esta oración contemplativa, oración del corazón, lo que hacemos es ponernos con la espalda recta, los pies firmes en el piso y cerrar ligeramente los ojos y repetimos una palabra. La palabra que recomendamos es Maranatha, que significa ven Señor. Es una palabra cristiana muy antigua, está en arameo, la lengua que hablaba Jesús. Esta oración que hacemos, la oración del corazón, como la llamaban los padres y madres del desierto, pues no nos va a resolver los problemas, ni tampoco es una lista de encargos que hacemos para que se resuelvan. Sin embargo, después de hacerlo, pues siempre tendremos otra perspectiva para los problemas, para resolver los problemas que tenemos enfrente. Entonces, voy a poner la campana que nos va a indicar el inicio de la meditación, y después de la meditación, pues compartimos preguntas y respuestas con Luis. Voy a hacer la oración inicial, que dice: Padre Celestial, abre nuestros corazones a la silenciosa presencia del Espíritu de tu Hijo y llévanos a ese misterioso silencio
donde tu amor se revela a todo el que llama. Maranatha. Ven, Señor.
Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Pan nuestro de cada día, danosle hoy. Y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Pues muchas gracias, Enrique. Muchas gracias, Luis. Especialmente muchas gracias, Hilda, por tu testimonio. Yo soy una persona que no conozco nada de estas situaciones y realmente impacta y da tristeza y da mucha impotencia. Nosotros somos una comunidad que estamos siempre al servicio del que nos acompaña y sabemos que tu fe te va a sacar adelante y esperamos poder apoyarte. Muchas gracias, Luis. Yo les invito al que guste hacer una pregunta, al que guste comentar tanto el testimonio de Hilda como el de Luis Arturo, pues levante la mano, abran su micrófono, por favor. Adelante, Maricruz. Pues la verdad es que no.
Bueno, se me ocurre, o sea, estoy muy movida. Muchísimas gracias, Hilda. No, de verdad no tengo palabras. Te agradezco muchísimo tu compartir, habernos sensibilizado de esa manera en tu tremenda travesía con tus hijas, celebrando que estén con bien y bueno, esperando estar aquí conteniendo la obra. Al padre, muchas gracias, Hilda, y al padre Luis también muchísimas gracias, porque yo algo estoy familiarizada. De hecho, antes de venirme a Mérida estuve colaborando en un albergue allá en el DF. Lo que yo podía aportar era, íbamos a leer historias a los niños y a los adultos cada semana. Es una cosa que se llama biblioterapia, que es una terapia a través de los libros, maravillosa. Eso, entonces sí, algo familiarizada estoy, pero desde luego lo que se me ocurre, porque como esto es tan complejo y el problema de raíz es tan gigante, yo lo que quisiera es que podamos crear un enlace donde podamos realmente, aunque estemos, yo estoy en Mérida, donde estemos, pues poder apoyar como podamos desde esa trinchera que comenta padre, y para de verdad estar cerca. Se me ocurrió, por ejemplo, que a lo mejor, no sé, a lo mejor, eso se me ocurrió ahorita, que digo, bueno, lo voy a decir, lo voy a comentar. Puede ser que en estas situaciones de las familias donde están con sus hijos, tratando de salir adelante en el proceso migratorio, esperando llegar o no llegar a su destino, que quizá hay familias que quisieran, así como hay familias que quieren adoptar a un bebé, a un niño, quizá hay familias o matrimonios o personas que por un tiempo puedan decir, yo a esta chiquita de 13 años la puedo recibir en mi casa, le puedo dar la secundaria, manteniendo el contacto con los padres, en el tiempo que sea necesario para, no sé, fue lo que se me ocurrió. Entonces, lo que quiero yo a través de, gracias Enrique y gracias Gabriel por esta oportunidad tan grande de conectarnos más, pero pues sí, generar propuestas aterrizadas para apoyar, que es lo que nos toca ahorita. Muchísimas gracias. Gracias, Maricruz. Víctor, si fueras tan amable. Sí, buenas tardes a todos. Felizmente que hubo meditación, porque terminé con un nudo en la garganta. Es imposible no empatizar. En el Perú hay 1,5 millones de venezolanos, y bueno, la migración es brutal en todas partes, ni qué mencionar países, y la cosa recién comienza. Entonces, hay una crisis absoluta en todo sentido. ¿Qué hacer entonces? Luis Arturo dijo algo, ¿no? Me están tocando la puerta, es medianoche, ¿abro o no abro? Pues no hay otra alternativa que abrir, es la única alternativa. ¿Qué hago entonces? Porque un pan va a ser insuficiente. 1,5 millones, y 1 millón o más seguramente en Lima, y en tránsito, etcétera. Y la inmensa mayoría en la calle. Uno los ve en todas partes, hasta en los pueblos más pequeños, y cada uno con su cruz, y una cruz gigante que estoy seguro uno no podría cargar, no sé, ¿no? Pero es demasiado. Entonces, ¿qué hacer? Tenía hace algún tiempo la necesidad de hacer algo, y he comenzado, y en eso voy a necesitar ayuda, un vínculo con los venezolanos en el Perú, con las organizaciones que los aglutinan. Con ACNUR se puede hacer esto, para poder realizar talleres de meditación, todos los talleres de meditación que sean posibles. Entonces, formarlos, porque el que conoce la meditación y el encuentro con Cristo en su corazón
ya no, el dolor se va esfumando. Entonces, no será pues un pan físico, ¿no? En ese sentido, voy a agradecer mucho que pudieran contactarme con las organizaciones que pudieran saber de venezolanos en el Perú. Quiero hacerlo mixto con peruanos para que se puedan integrar también, porque hay bastante xenofobia y las fobias solo revelan pues los males del alma, ¿no? Eso, muchas gracias nuevamente por organizar esto que sensibiliza tanto. Gracias, Víctor. Adelante, Gaby. Hola, muy conmovida. Francamente es una realidad muy dura. En mi familia, de mis padres y mis suegros migraron. Pasaron momentos muy duros en donde a mi abuelo en Veracruz se le quemó un negocio, pues tenían por ahí un poco de pólvora, era de loza y se vinieron para acá y otra vez volver a empezar. Y tengo familiares que han migrado. Es una realidad muy dura. Me encantó de Hilda que decía, pues yo con Dios, pues en manos del Señor, como que ellos va dando luz y pues estar como muy abiertos a esa riqueza de alguna manera, que tengan la fuerza de la esperanza y que pues también invitadísima a participar en cosas tan concretas como las que proponía Maricruz, ¿no? Como que sí, pues cuando uno escucha y ve a los migrantes por todos lados, digo, bueno, ¿cómo me voy a meter a Walmart a comprar en lugar de comprar el chorizo aquí al que viene de fuera o cosas de ese tipo, ¿no? Pero pues también apoyar los negocios formales en donde sí se favorezcan, apoyar a nivel de trabajo a migrantes. Yo agradezco mucho este taller y estoy con ustedes. Gracias, Gaby. Analu, si fueras tan amable. A ver, ¿no se oye eco? Es un poco, ¿verdad? Estás en mute, Analu. Uy. Ya, no se Ahí oye estás. eco. Se oye. Adelante. Bueno, pues también agradecer. Yo creo que todos estamos muy conmovidos y todos han puesto palabras a lo que vamos sintiendo. Por otra parte, pues bueno, esta es una comunidad de oración, de contemplativa o oración del corazón, que pues bueno, no tenemos y no contamos. Yo he estado un poco cerca de algunas organizaciones de migrantes y de refugiados, o al menos con las realidades. Y pues no hay corazón que aguante el dolor de todo lo que viven. Y es un dolor que quienes no vivimos esto, siento, o al menos yo me siento así, nos paraliza. Y quizás nos atemoriza y nos hace dar un paso atrás y decir, pues como esto me es tan ajeno, yo no tengo nada que hacer. Y por otra parte también entiendo que es muy complejo, ¿no? Ya nos compartías, Luis, o sea, todo lo que hay detrás son años y es toda una vida dedicada al trabajo que hacen pues los jesuitas, pero tantas otras organizaciones y luego coordinarse entre todas las organizaciones y la complejidad de ACNUR, en fin, es algo muy complejo. Y pues a mí me parece muy bien la iniciativa que decías, Víctor, y por aquí también Gaby, pues estar abiertos a ahora sí que nuestra fortaleza y lo que nos ha sostenido a este grupo, a esta comunidad, es la oración contemplativa, ese espacio. Y quizás no personas en la situación de Hilda pues no cuenten con este espacio, pues yo pienso que es una muy buena iniciativa recibirlos y que ustedes también nos nutran de las vivencias que han tenido espiritualmente para podernos fortalecer en grupo. Entonces, bueno, en conclusión, me encantaría que pudiera abrirse a nuestros espacios de meditación para que nos enriquezcamos mutuamente. Gracias por la iniciativa. Muchas gracias, Analu. Voy a darle la palabra a Ceci Celedón y después vamos a permitir que Luis y que Hilda nos hagan comentarios sobre lo que acabamos de mencionar. Adelante, Ceci. Hola, buenas tardes, Hilda, hermosa. Muchísimas gracias por tu palabra, por tu fuerza, chiquita. Qué belleza de mujer sos. Yo como vos también soy migranta, soy exiliada política, soy nicaragüense, un paisito que ni siquiera se ve dentro de la migración.
Nosotras decimos que somos invisibles, pero tenemos un trabajo enormemente grande, invisible, acompañada por los jesuitas, que son nuestros ángeles, les decimos, porque cada vez que tenemos un caso, echamos mano del sistema jesuita migrante, a cualquier hora, a las 12 de la noche, a las 3 de la mañana, siempre hay ahí un alma buena respondiendo. Entonces, Luis, también, muchísimas gracias. Y pues aquí estamos, acompañando a caminar. A veces nos toca llevar un pan a las 5 de la mañana a la estación del bus, pero a veces nos toca repatriar cadáveres de jóvenes. Es duro, y al escuchar la voz fuerte y hermosa de las compañeras que van caminando, pues uno agarra fuerzas. Entonces, pues solo tomé la palabra para darles las gracias y para pedirles que no nos invisibilicen a los nicaragüenses, que estamos un montón de gente caminando también, y ahí venimos en las listas, nada más. Muchas gracias. Gracias, Ceci. Me gustaría, Luis, Hilda, si gustaran tomar la palabra para hacer un comentario y lo volvemos a plantear preguntas y respuestas. Adelante, Hilda o Luis, el que guste comentar. Inicio. Gracias. Ya, para ver si se anima después Hilda a comentar o darnos una palabra más. Me parece estupendas las iniciativas que proponen, tanto como abrir casas de acogida, dar talleres de meditación contemplativa a las personas en movilidad, o abrir estos mismos espacios, ¿verdad? Que las personas migrantes pudieran también acceder como a estos otros áreas formativas al interior del corazón. Me parece también algo sumamente importante y a veces no considerado, ¿sí? Miren, sobre abrir los espacios, solo porque me centré más en las personas en movilidad y en tránsito, como Hilda, pero también hay otra población que no está contemplada y es quienes ayudan a las personas migrantes. Todas las personas que trabajan en albergues, en organizaciones, en la trinchera realmente, miren, muchos y muchas están quemados, están agotados y a veces están buscando justo estos espacios para poder pues compartir, para poder orar, para darse un respiro, porque pues es 24/7 a veces. Entonces, también como que los contemplen a todas estas personas y que muchos y muchas son voluntarios y que entregan con corazón y alma sus manos y su capacidad para apoyar a las personas en movilidad. Entonces también están estas otras poblaciones que a veces no están tan contempladas. En el SJM justo acabamos de abrir un taller, un taller que le llamamos psicoespiritual, que implica autoconocimiento, y la idea es que se vayan formando en la espiritualidad ignaciana para que puedan llegar a ejercicios, ¿no? En Ciudad Juárez, donde tenemos nuestra oficina en la frontera norte de México, la primera cosa que nos pidieron casi todos los albergues, que son cerca de 23, acompáñenos espiritualmente. Necesitamos un espacio. Entonces, con esa finalidad lo hicimos, pero creo que también creo que podría ayudar este espacio a abrirlo a otras personas. Y finalmente, de los nicaragüenses, sí, perdón, no los mencioné tan abiertamente como una población importante que está llegando a México, que conocemos la situación tan dramática con el presidente Daniel Ortega y toda su dictadura y toda esa mano dura que está teniendo pues contra todo mundo que se oponga al régimen, y que tristemente pues trae muchos efectos negativos porque pues tienen que migrar a tantísimos lugares. Ya no solo están migrando a Costa Rica, tenemos contacto con el SJM de Costa Rica, sino pues están en México, se están yendo a otros lados,
la verdad es que sí es un vía crucis quizá tan grave como el de Hilda, ¿no? Que es su migración forzada a causa de la violencia. Acá es la violencia del Estado, y eso todavía es más grave. Y lo triste, quizá, es que también se está yendo contra la sociedad civil organizada y obviamente, por ejemplo, en el caso de los jesuitas, pues Daniel Ortega nos cerró el servicio jesuita a migrantes Nicaragua y entonces, pues deja uno de acompañar de una forma, ¿verdad? Ahí estamos de creativos buscando otras. No se nos va a cerrar el mundo. Entonces, pero finalmente, pues dejan a la población sin apoyos y sin gente que acompañe. Entonces, sí es una situación bastante dramática y bastante triste la de los hermanos y hermanas nicaragüenses, por supuesto, ¿no? Y no se diga de venezolanos, pero en cualquier nacionalidad, eso sí quiero dejar en claro algo. Llega gente con muchas capacidades, con muchas habilidades, con muchos talentos, que en verdad se pueden integrar dignamente a la sociedad, ¿no? Y que están deseosos de eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, una iniciativa que a mí en este espacio se me ocurre, quizá algunos de ustedes son empleadores, quizá algunos de ustedes pertenecen a este sector económico. Bueno, en su empresa, cómo poder abrir espacios de trabajo para personas migrantes. Ojo, y aquí sí, no solamente personas con la calidad de refugiados, porque ACNUR nos está ayudando en mucho, pero también se privilegia solamente a los que solicitan el refugio y pueden acceder a un trabajo. Y la verdad, la otra población que no es solicitante de refugio, esos se quedan fuera del circuito de apoyos. Entonces, que es lo que nosotros a veces más trabajamos, ¿no? Pero abrir los puestos de empleo que inviten a otros empresarios, medianos empresarios o empresarios a que se informen la manera de integrar legalmente a las personas, que sí hay caminos y que ya hay formas de integración. Entonces, eso es lo que está buscando la persona migrante, una oportunidad para mostrar sus capacidades y que pueden servir y ayudar y enriquecer cualquier espacio, ¿no? Eso es lo que podría también comentarles. Gracias. Gracias a ti, Luis Arturo. Hilda, yo dejaría, si tú quieres intervenir, si quieres hacer un comentario, para ver si hay alguien más que quiera preguntar o hacer algo. Tienes que quitar tu silenciador. No te escuchamos, Hilda. Hilda, si quieres, dile a Miriam, ahí échale un grito, ahí está al lado, que te ayude. Perdón. Gabriel, No, ¿nos está muy... puedes abrir? Ahí está la psicóloga. No sé si hay alguna otra persona que en lo que Hilda regresa y le prenden el micrófono que quiera hacer algún comentario. ¿Yo Ahora, puedo hacer un comentario? Sí, adelante, Hilda. Yo, oyéndolo, Luis, esta parte de ofrecerles con todos, integrarlos legalmente y todo, muchas veces los empresarios hoy en día, los patrones, ni siquiera son capaces de ofrecérselos a los trabajadores mexicanos, ¿no? Están buscando la manera siempre de evadir impuestos, de no pagar esto, no pagar el otro, ¿no? Es complicado. Ojalá verdaderamente, si queremos aportar algo de nuestra comunidad, encontremos empresas que verdaderamente puedan hacer ese espacio, ¿no? Pero eso depende de nosotros encontrar esas empresas honestas que verdaderamente quieren otorgar eso al trabajador, ¿no? Y no nada más a los migrantes, sino también al trabajador mexicano, que lo tienen también abandonado en ese tema legal, ¿no? Esto quería comentar. Gracias. Gracias, Hilda. Ya tienes abierto tu micrófono, Hilda, si fueras tan amable. Sí, bueno, primeramente gracias
nuevamente a todos. Y yo lo único que les pidiera, si estuvieran escuchando, si esto se llegaría, que a nosotros se nos abran las puertas, que podamos trabajar para poder darles estudio a nuestros hijos, porque la verdad que sin nuestros papeles nosotros no podemos ejercer un trabajo digno. Sí encontramos, porque sí yo he estado trabajando, pero que sí podamos trabajar, que se los abran, como dicen varias empresas, que sí los den trabajo, porque por nuestra situación, nuestros papeles no podemos encontrar un trabajo. Mis hijas tiene 13 años, ella necesita seguir estudiando. La otra tiene 15 también. Es un estudio que ellas tienen que continuar. Son la incomodidad y el dolor que uno siente como padre no podérselo dar. Entonces, estamos todavía en trámites de papeles, pero todavía no hemos podido. Los abogados de Jesuita me están apoyando al 100 con eso. Entonces, sí, eso sería bueno, que las empresas lo dieran trabajo. No sé cómo, pero sí los pudieran ayudar en eso. No pedimos que los regalen, no que solo que los abran las puertas y los puedan brindar un trabajo para poder sacar adelante nuestra familia, porque uno no tiene para renta, no tiene. Yo estoy viviendo de una amiga, porque el ingreso que yo tengo, trabajo 2 días a la semana, a veces trabajo más, pero no es un trabajo que lo tengo toda la semana, como todas las personas normales de acá de México, tal vez, y sí poderle dar un estudio digno a mis hijas. Es lo único que yo, o sea, les pediría, como las personas que tienen sus empresas, que se abran sus corazones y los ayuden en eso, que sí los puedan dar un trabajo. Muchas gracias, Solamente. Silvia. Muchas gracias. Vamos a aceptar un par de preguntas más. Gaby, si fueras tan amable, para dar por terminada la sesión. Requiere de una apertura muy especial. Yo les voy a compartir tenemos un negocio de natación y llegó una persona veracruzana con un tartamudeo que ni podía terminar la frase. Y sin embargo lo aceptamos. Un hombre serio, lleva años, ya no tartamuda, muy delicado en su trabajo, muy limpio. Y dice uno, en serio, uno trabajando con las personas logra cambios muy importantes que les den la seguridad y la posibilidad de tener trabajos mejores. Y pues la otra también con mucha dignidad. En momentos, les voy a compartir algo muy personal de mi familia, en momentos muy difíciles. Después mi hija me comentaba, mira mamá, yo no iba con mis amigas. Parece algo muy sencillo, pero es importante esa seguridad. Y luego me di cuenta que podía acompañarlas y nada más tomaba café o refresco. Y mis amigas me aceptaban. Entonces yo comía en mi casa, cenaba en mi casa y llegaba al lugar y tomaba café. Entonces en este caminar de búsqueda de trabajo y todo, también influye mucho esa seguridad de que somos valiosos y que podemos buscar espacios, porque a veces les digo que yo busco mis lentes y me tienen que ayudar mi familia porque se me pierden, pero lo mismo nos pasa con el trabajo. Entonces, primero Dios, y en manos de Dios podemos ir cambiando poco a poco. Gracias. Muchas gracias a ti, Gaby. Josefa, si fueras tan amable. Sí, bueno, yo quiero agradecer este espacio, tanto a los que lo han organizado como a Hilda y al padre Luis por su ponencia. Yo soy venezolana y hemos vivido esta migración trágica y tan inmensa en los últimos años. Se nos han ido 6 millones de venezolanos. Eso es algo que duele, eso es algo, como dice el padre, que da miedo y que hay que quitar ese miedo. Y yo creo, al menos hay estas instituciones que están trabajando por ello, y si cada uno de nosotros ponemos un granito de arena en ver cómo ayudamos, ya nosotros no recibimos migrantes, pero podemos ayudar aquí para que no se vayan.
para que tengan una mejor calidad de vida aquí y no se tengan que marchar de esa manera y pasar tanto trabajo. Yo especialmente voy a pedir en mis oraciones por Hilda, porque siga en su progreso, porque consiga mejore su trabajo, porque su hija que está escondida pueda de alguna manera mejorar su calidad de vida, poder salir de ese cautiverio, y agradecerles a ustedes y a los ponentes y al Señor que nos pone en este camino de conocimiento y de movernos a ver qué hacemos. Yo voy a tratar de ponerme mi granito de arena. Muchísimas gracias. Gracias, Josefa. Enrique, pues si tú te quieres hacer algún comentario o dejamos que Hilda y luego Luis Arturo cierre el evento. Gracias, Gabriel. Sí, yo lo que les quería comentar es que si quieren compartir algo, quieren donar algo, hacer algún donativo para el Servicio Jesuita de Migrantes, por favor pónganse en contacto conmigo en mi WhatsApp y de ahí les puedo yo participar una cuenta para ayudar al Servicio Jesuita y ver de qué manera podemos pues seguir colaborando en este camino. Hilda, no sé si tú quisieras decir algo o Luis Arturo. Sí, digo, igual, siempre cualquier apoyo es de ayuda. También que sepan, le comentaba Enrique a Hilda, pues si hay alguna persona que diga, ¿sabes qué, Luis? Queremos que le llegue este dinero a Hilda en particular, con gusto nosotros se lo damos, ¿sí? O sea, de eso no tengan ningún inconveniente. Nada, Enrique y Gabriel y todos y todas, agradecerles mucho su atención, agradecer su apertura para abordar este tema, que yo sé que desde la oración contemplativa a veces es como cuesta trabajo agarrar estas realidades tan complejas, ¿verdad? Pero los quiero dejar con esto, con la invitación que a veces no se trata de grandes iniciativas, se trata simplemente de pequeñas acciones que sumadas en verdad ayudan a las personas migrantes. Y a veces pasa simplemente con un saludo, ya le devuelven la dignidad a esa persona. Y a veces las personas migrantes por su travesía no saludan, cuesta trabajo ganar confianza. Se oye es fácil, pero pensemos que les arrebataron todo. Y a unos voluntarios de acá de México, yo les decía, a veces esa persona migrante solo necesita una mirada de compasión y de cariño para devolverle la mirada, para devolverle la dignidad. Y les ponía este ejemplo, si el migrante no te saluda, tú acarícialo con la mirada. Tú trata de que tu mirada sea abrazadora, ¿no? Y creo que con eso ya se hace mucho. Y entonces, pues cada uno y cada una desde sus trincheras, pues no olvidemos a nuestros hermanos y hermanas de todo el mundo, obviamente, pero en particular pues las que tenemos en México. Gracias. Pues entonces, muchísimas gracias a ustedes dos. A mí me gustaría que todos abriéramos nuestros micrófonos y agradeciéramos con un aplauso o con un gesto a Hilda por el gran valor que tiene en su vida, que lo ha demostrado para sus hijas. Muchas gracias a todos. Nos vemos el próximo martes. Gracias. Gracias, Hilda. Muchas Gracias, gracias. Padre Luis. Gracias a todos.